Hola a todos, bienvenidos a Crenética. Hoy vamos a ver... ¿Cómo presupuestar diseño? Un tema bastante solicitado. Ahí vamos. Bueno, Paul, ¿y cómo arrancamos para presupuestar? Bueno, antes de presupuestar, antes de hacer cualquier tipo de acción de propuesta de trabajo con el cliente, tenemos que entender el problema. O sea que ese sería el punto número uno. Sentarnos con el cliente a comprender realmente cuál es el problema que tiene que solucionar, porque muchas veces llega a nosotros un cliente con un requerimiento puntual, porque el cliente piensa que es lo que hay que hacer para resolver ese inconveniente. Y nuestro rol no es simplemente accionar como si fuésemos un proveedor que va a darles un servicio y ya, sino que tenemos que tratar de ponernos en un plano de socio estratégico con el cliente, comprendiendo cuál es ese problema de fondo y tratando de buscar la solución a través del diseño. Si el requerimiento que nos trajo es puntualmente la forma de solucionarlo, fantástico, accionamos sobre eso, podemos empezar ya ahí a presupuestar y ver cuál es el alcance del trabajo. Pero si no, ante todo, preguntemos, vayamos a ese problema de fondo y comprendamos de qué manera lo vamos a poder solucionar. Sí, recordemos que es una oportunidad para aportar un poco de valor y ya estar atento a la mirada del cliente, que nos vea como ese aliado. Exacto. Bueno, ok, entonces ya comprendimos el problema y a partir de ahora, ¿qué hacemos? Y ahora es analizar un poco el alcance o el scope que va a tener ese proyecto. Es un trabajo conjunto en realidad, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo conjunto con el cliente de saber cuáles son sus plazos, si esos plazos corresponden a algo que nosotros podemos entregar. Sí. Tenemos que saber un poco las responsabilidades que hay de cada lado y también entender cómo se va a hacer esa división de tareas, cuáles son las responsabilidades que yo tengo para el cliente y cuáles son las responsabilidades que el cliente tiene también y qué compromisos tiene con el proyecto. Ver si cuenta con un equipo que va a apoyar y va a ayudar en ciertas tareas o nos encargamos completamente de todo el proyecto y eso va a cambiar muchísimo. Va a cambiar también la forma en que nosotros interactuamos con el cliente y la forma en que tenemos que manejarnos. No es lo mismo tener toda la responsabilidad de un proyecto a que haya una responsabilidad compartida. Bien, o sea que en definitiva comprender responsabilidades, plazos, todo ese alcance hace que podamos ordenar después, más adelante, la información de una manera que esté bien pormenorizada y no queden cosas sujetas a suposiciones, digamos. Claro, exactamente. La idea es tener una charla con el cliente abierta, entender sus requerimientos, entender nuestros plazos y que estén todas las cartas sobre la mesa para que no haya sorpresa de ninguno de los dos lados. Clarísimo. Bueno, una vez que entendemos el alcance y el scope del proyecto, algo a tener en cuenta también es quiénes son los que están involucrados en este trabajo a realizar. Sí, porque muchas veces nosotros estamos lidiando con el cliente en las reuniones preliminares para hacer esta cotización inicial, pero no tenemos una claridad de cuál es el equipo que tiene detrás. Si es una empresa grande o chica, va a depender mucho. Si tienen un equipo con varias personas, qué tipo de profesionales tienen ese equipo, o también puede tener otros socios estratégicos o proveedores que pueden llegar a estar involucrados en el proyecto. Y lo importante para nosotros, si vamos a ser quienes vamos a liderar ese proyecto, es entender cuáles son las habilidades, todos los skills que tienen esas personas que van a estar involucradas y también cuál es su metodología de trabajo, si tienen algún tipo de procedimiento en particular que utilizan para los proyectos, si manejan algún software de gestión, cualquier tipo de dinámica que sea interna y propia del cliente o de proveedores tercerizados, es importante que nosotros la sepamos para entender dónde vamos a estar parados y qué es lo que nosotros vamos a traer a la mesa en conjunto con todos estos actores y poder hacer un trabajo armónico en adelante. Bueno, hasta acá ya fuimos tocando, entendimos el problema, entendimos el alcance, el scope del proyecto y también ya sabemos quiénes van a estar involucrados. Pero sí, ahora viene la hora de hablar de la parte de los números, ¿no? De los números. Siempre sí, un tema sensible a tratar con el cliente. ¿Cómo se maneja esto? Lo importante es primero conocer los números propios, los números internos, fundamental. Y siempre se da la situación de que a la hora de estar en esta charla de, bueno, ¿cuánto quiere invertir el cliente? Hay que preguntarlo. Primero hay que preguntarlo, porque nosotros tenemos esa pregunta en la cabeza, sí, tenemos que comunicarla, dejarla fluir, porque tenemos que entender también cuál va a ser el monto de inversión que tiene ese cliente. Si es un cliente que nos sirve,
en cuanto a nuestros costos, al proyecto que queremos cumplir, a nuestro nivel o estándar también de calidad. Son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, entonces ese número nos sirve como guía. También pasa que muchas veces el cliente nos va a decir, no sé, no tengo un número. Sí, no tengo ni idea cuándo puede llegar a salir esto, no tengo ningún presupuesto, no tengo un presupuesto asignado, te puede decir. Claro, lo dice, pero en su mente tiene siempre un rango de precios, ¿no? Siempre hay un rango de precios donde... y eso pasa cuando uno te piden un estimado y uno le tira un número y te dice, no, es muchísimo. Bueno, eso significa que hay un número que tenía en su cabeza. Si lo que le estás pasando como un aproximado o el rango aproximado en función al tipo de proyecto que se está tomando es un número y la reacción es esa, en su cabeza hay algo que es mucho más bajo, había algo. Entonces, el número siempre está. Y si no te dice nada es porque tal vez le estás pasando un número muy por debajo de su expectativa, puede ser también. También. Esto es un punto importante porque hay muchas veces que el diseñador tiene miedo de cobrar un precio alto. Sí. Y hay que tener en cuenta que un precio bajo también te juega en contra. Hay empresas que buscan trabajar con los mejores y eso también se ve reflejado en el presupuesto. Totalmente. Así que primero conozcan sus números, ténganlo bien en claro y a la hora de hablar del presupuesto con el cliente, exprésenlo, tengan una charla de negocios y en los casos de que no nos dé muchas pistas de qué rango de precio está trabajando, hablar con naturalidad. Nosotros somos profesionales, tenemos nuestro negocio de diseño, sabemos nuestros costos, podemos darles un estimativo de cuánto es nuestro trabajo. Sí. Haciendo trabajos similares ya tenemos experiencia y en el caso de que el cliente se abra y nos diga el número que tiene, vamos a poder contrastar ahí, ¿no? Sí, totalmente. Podemos llegar a, inclusive puede pasar que el cliente tenga clarísimo su presupuesto y lo que nosotros le podamos pasar por ese trabajo esté por encima de ese presupuesto, en cuyo caso, digamos, hay alternativas, se puede plantear al cliente priorizar ese trabajo, decir, bueno, vamos a empezar con el presupuesto que ustedes tienen, podemos hacer esto, esto y esto, y lo otro lo dejamos para una segunda etapa, o bajamos la pretensión de ese proyecto y lo hacemos más simple, hacemos como un producto beta, digamos, de lo que se quiere hacer, o si llega el caso que estamos muy desfasados de lo que nosotros podemos hacer, simplemente podemos recomendarle a otro profesional que esté más en el rango de precios de lo que el cliente puede pagar y de esa manera nosotros salimos de un lugar sabiendo decir que no, porque no hay que agarrar todos los trabajos y salimos de ese lugar bien parados, ofreciéndole una alternativa al cliente para que, bueno, pueda accionar por otro lado. Bueno, es muy importante esto de saber decir que no y tener en mente siempre algún colega, algún profesional, algún amigo que pueda cumplir con las expectativas del cliente, porque al estar recomendándolo vamos a querer siempre lo mejor del cliente y nosotros estar tranquilos que ese cliente lo dejamos ir en buenas manos y no preocuparnos de si lo agarramos o no, de si tendría que haber bajado los precios. Esas cuestiones muchos que ya tienen experiencia lo saben y trae dolores de cabeza, así que estar tranquilo con los números que uno maneja. Y si no es un cliente donde hay compatibilidad, no hay un acuerdo, simplemente dejarlo ir. Pero bueno, no pasa eso y este cliente nos quiere. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya hablamos de todas las variables que van a estar involucradas en ese proyecto y es hora de bajarlo a una propuesta de trabajo donde, digamos, ya hay un acuerdo o una orientación previa de lo que va a salir en términos económicos ese presupuesto, con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es clarificar todo. La clave a la hora de armar la propuesta de trabajo es cero suposiciones, o sea, tratar de minimizar cualquier tipo de suposición en torno a cantidad de revisiones, alcance del proyecto, plazos, hitos del proyecto que se tienen que cumplir para que el proyecto pueda seguir avanzando, responsabilidades de cada lado, los deadlines para esas responsabilidades, porque el proyecto va a depender de que la parte del cliente cumpla con su lado, que nosotros cumplamos con lo nuestro y todo eso tiene una dinámica que tiene que fluir. Entonces todo eso tiene que quedar clarificado en la propuesta de trabajo y también, por supuesto, tiene que quedar muy claro toda la parte económica, ¿no? De en qué manera nosotros le vamos a pedir al cliente que haga sus aportes económicos. Nosotros recomendamos una metodología que es un 50% de adelanto mínimo, que con eso nosotros lo que deberíamos hacer es asegurarnos de cubrir todos los costos nuestros del proyecto para no tener que estar cubriendo costos a lo largo del proyecto. Y
y después pedir un 25% más o menos a la mitad del proyecto, en contracumplimiento de la mitad del proyecto, y un 25% final para cerrar todo el desembolso del cliente contra la entrega del proyecto. Entonces, de esa manera ya a la mitad del proyecto nosotros inclusive nos podemos asegurar lo que estamos queriendo sacar de utilidad del proyecto, y el 25% final, que es lo más riesgoso, que son los últimos detalles que puede tardar el proyecto en cerrarse, no nos afecta a nuestro negocio particularmente, porque ya logramos cubrir nuestra expectativa de ganancia. Entonces, más o menos esto es el esquema general, y de vuelta, todo muy pormenorizado, y también es muy útil, nosotros lo hacemos con nuestro estudio, aclarar cuáles son los extras en caso de que digamos, bueno, esta etapa va a tener 2 revisiones. Si el cliente quiere una revisión adicional, va a tener un costo. Entonces el cliente también puede saber de antemano cuál va a ser el valor de o atrasarse el proyecto, o inclusive en la mitad del proyecto agrandar el alcance, sí, y pedir otros requerimientos. Bueno, eso va a tener un costo adicional. Entonces, clarifiquemos todo, pongamos todo, aunque sea una propuesta que nos lleve tiempo a armar. Es importante que lleve tiempo, porque lo que no se arme antes, después va a generar roces con el cliente. Tratemos de no dejar ningún tipo de grises. Si todos los dolores de cabeza arrancan con un mal presupuesto o mal detallado, no dejemos estos grises que mencionaba Paul, y nos ahorramos un poco de ese fastidio de que todo diseñador tiene, las espinitas que van surgiendo a lo largo de los proyectos, porque como pasa de nuestro lado, también pasa del otro. Eso tenemos que entenderlo. Y me parece que Paul cubrió cada uno de los puntos, así que anoten cada una de las cosas, y estén atentos, porque vamos a seguir subiendo videos. Si quieren saber más de diseño, estrategia y negocios, suscríbanse al canal. Si les gustó el video, denle un me gusta, y los vamos a estar esperando. Nos vemos la próxima.